¿Alguna vez les pasó que volvieron a andar en bici y la bici estaba súper sucia y no sabían dónde dejarla y les terminó ensuciando toda la casa? Bueno, hoy les voy a mostrar de qué se trata este producto, cómo funciona y si vale la pena comprarlo. Esta funda es de la marca Velosoc, tienen un solo tamaño, está hecho de poliéster y spandex, o sea es una tela que se estira muchísimo, lo que permite que tengan un solo tamaño para todas las bicis, y a mí me funciona no solo en la bici esta de ruta, sino también en la mountain bike. Viene en esta cajita, con lo cual una vez que la doblás bien se puede guardar acá, se puede transportar. Otro beneficio que tiene y que yo mismo usé es a la hora de viajar. Los hoteles por lo general te dicen, bueno, deja la bici en un estacionamiento o no la entres en el auto. Yo por seguridad prefiero, y además para poder hacerle cosas a la bici mientras estoy en el hotel preparándome para una carrera, por ejemplo, prefiero tenerla adentro. Y si le mostrás que tenés esta funda es como otra cosa, y además estás cuidando la habitación básicamente. Otra de las cosas fundamentales también es si la transportás en el auto. Esto está buenísimo porque te protege, no solo que no te hacen ensuciar el tapizado o lo que sea, sino también te lo protege por posibles rayones a la bici o al auto. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se pone la funda. Van a ver lo fácil que es. Se puede hacer tanto en el piso, en este caso tengo un soporte, pero tranquilamente lo pueden hacer en el piso. Vamos a empezar por la parte de atrás. Primero, una vez que logramos esto, la sostenemos de acá. Lo importante es que no se enganche en la cadena o en los pedales, así lo ponemos mucho más fácil. Una vez que ya tenemos esto, es cuestión de sostener acá y enganchar la rueda adelante. Hay un pequeño truco que es hacer que la rueda de adelante funcione para nosotros, nos ayude. Entonces, una vez que la enganchamos acá, directamente giramos la rueda y ya se puso. Básicamente lo único que queda es ver, no sé, si quieren acomodarlo un poquito más, o si les quedaron los frenos por fuera de la funda, es una cuestión de prolijidad, pero el resto está todo así. Un tip que a mí me gusta hacer también para que no sobresalga tanto, sobre todo al viajar, le puedes desmontar los pedales, eso es súper fácil de hacer y te queda muchísimo más segura y evitas cualquier tipo de rotura. Ahora, en este caso, como la voy a dejar en casa, no tiene sentido desmontar los pedales, así que así queda bastante copada. A mí me gusta dejar la parte del diseño, en este caso esta calavera, del lado de la rueda de atrás y que fluya, digamos, para adelante, pero eso es algo completamente estético y subjetivo. Como verán, me tomó 15 segundos armarlo todo. Les recomiendo que practiquen un toque antes, pero la verdad es que es súper sencillo. Hay otros modelos también, hay unos modelos que son específicamente para bicicletas de triatlón. ¿Por qué? Porque la parte del manillar es completamente distinta, entonces es un poquito más larga, entonces también hay otros modelos que cubren toda la bici. Eso es, por ejemplo, no sé, si van a viajar en el auto por mucho tiempo o llueve o lo que sea, pueden usarlos también. Este es el modelo más sencillo, es el modelo que más me sirve a mí. Si quieren comprarlos, están en la página de Velosoc, ahí les dejo la dirección. También les dejo un código con un descuento que la gente de Velosoc me pasó para mis seguidores. Así que eso está bueno, si lo quieren hacer, hacen envíos a todo el mundo, consulten ahí, dejen el código y les van a hacer un descuento. Bastante bueno, ya de por sí es bastante económico y bastante práctico, pero bueno, esto ayuda muchísimo más si están en la decisión de hacerlo o no. La calidad es buenísima, yo le di una paliza en los viajes que hice y la verdad que ni se estiró nada. Mira que dejo los pedales acá para afuera, nada, no se engancha nada, es fácil de limpiar, como les dije, se mete en el lavarropas, la sacás y está lista para usar de vuelta. Te ensucia toda la funda y no te ensucia la casa, eso es buenísimo. Así que espero que les haya servido esta review. Si están buscando algo similar, si tenían este problema, acá lo pueden solucionar. No se olviden de dejarme un like al video, compartirlo con otras personas que por ahí les puede llegar a interesar este tema y nos vemos a la próxima.